Hola, muy buenos días, tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos a Nación Pelaná y yo soy Isabel Pino Flores. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, aquí muy contenta de estar aquí en tu estudio, en tu espacio. Gracias. No, al contrario, qué bueno que nos pudiste acompañar. Vi que el viernes se te complicó, pero pues aquí estás dando la vuelta. Sí, se me complicó por el trabajo, es que pasan cosas, hermano. Sí, el problema que tenemos todos, ¿cómo se llama? Ser adulto. Sí, ese es el tema, ¿no? Que es ser adulto y cuando eres freelance no eres tan Lo free, pero te tienes que lanzar. Lo único que es ahí real es lanzarte, ¿no? Como Sí. dices. Pero bueno, platica de la banda, quién eres, qué haces, a qué te dedicas, de dónde saliste. ¿De dónde salí? Yo salí por cesárea. Este, dice mi mamá que hasta para eso fui floja, ¿no es cierto? Bueno, yo soy de aquí, de Mérida, Yucatán, nacida y oriunda de este hermoso estado. Yo soy licenciada en literatura, pero no me dedico a la academia ni a nada de la literatura, porque, pues, la gente intelectual es un poco snob. Entonces me cansé de un poco de esa cuestión y que realmente las oportunidades laborales dentro de pues, todos los rubros de las humanidades pues son muy mal pagados, ¿no? Especialmente los maestros, específicamente, más específico de los maestros privados o de colegios privados, ¿no? Pareciera que ganan más, pero realmente no. Entonces, entonces estuve mucho tiempo como docente y actualmente pues me dedico a la espiritualidad. Okay. O sea, yo soy bruja pagana, ¿ok? Y me promuevo con perspectiva de género porque soy un poco disruptiva con ciertas cosas con respecto a la espiritualidad, ¿no? Ok. Y pues me dedico principalmente a leer el tarot, doy cursos de tarot, por eso no llegué el viernes, Okay, porque se me atravesó un curso de tarot. no, bueno, no te preocupes. Y hago círculos de mujeres, rituales, limpias y cosas así, ¿no? Hago muy poco de lo de las limpias porque la verdad es muy desgastante. Claro. Pero pues me dedico principalmente al tarot. Y pues ahorita he estado como metiéndole más al contenido en redes. Ok. Y así a eso es a lo que me he estado dedicando últimamente. Qué chido. Bueno, voy a hacer la pregunta del millón y que creo que todos te hacen. ¿Qué es la definición real de una bruja? Uy, es que no hay una sola definición de la bruja, porque la bruja surgió como un concepto de, pues, como para satanizar una práctica diferente, ¿no? Ok. O sea, el término de la bruja es un término muy amplio y viene desde, digamos que donde se hizo más popular y peyorativo, porque además tiene como una connotación peyorativa, pues fue en la era de la Inquisición, ¿no? Ok. Para cierto punto a la Edad Media y todo, que principalmente era considerada bruja cualquier mujer que supiera leer, o las parteras que de repente pues pasaba, ¿no? Que se moría el bebé o la madre en el parto y fue una maldición de la partera, entonces también a las parteras las culpaban por Qué eso. mala onda. Si habían, no sé, un año de mala cosecha, de inundaciones o algo no sé, que se hayan muerto el ganado o algo así, haya habido una peste, pues a la mujer que sabe curar y que sabe cosas, a esa es a la que nos vamos a echar porque seguramente ella pues vendió su alma al diablo para que a todos nos vaya mal, ¿no? Entonces sí, técnicamente cualquier mujer con cierto grado de conocimiento o con cierto grado de autoridad también, pues podía ser considerada bruja, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, o sea, y este concepto de las señoras de sombreros puntiagudos vestidas de negro, pues técnicamente eran mujeres que hacían cerveza. Y todo el tema de los sombreros y la ropa tenía que ver con la preparación de la cerveza y que las distinguieran. Entonces, cuando empezaron los hombres a querer apropiarse del negocio de la cerveza y todo, pues empezaron a perseguirlas más, ¿no? A señalarlas y de ahí viene este concepto. De hecho, la escoba, hay varias cosas como unidas a la escoba, ¿no? Pero una de las cosas que hacían era en las puertas de su casa ponían las escobas para anunciar que ya había cerveza, ¿no?
Tu cara es que todo cuadra porque hasta el caldero, ¿no? Sí, claro, por la fermentación y ya. todo eso, sí. Entonces, y de ahí vino como un imaginario se construyó un imaginario muy fuerte, sobre todo desde que escribieron en Malleus Maleficorum, que es el martillo de las brujas, que es como como todas las leyes y todo lo que implicaba el ser bruja y cómo era condenable. Incluso en el Malleus Maleficorum dice que es mucho más grave practicar brujería que violar niños o asesinar personas. Órale. ¿No? Órale. Sí. Perdón. Sí, no te preocupes. Le ponemos un pip. ¿Ah? Le ponemos el Le pip. ponemos Sí. el bip. Sí, pero sí, o sea, sí lo dice. Y si quieren les traigo el libro y les muestro la cita. Pero sí, entonces sí, se volvió como un crimen muy grave y por eso, como nosotros tenemos como toda la influencia europea y occidental, pues por eso como el concepto de brujería es tan peyorativo. Pero realmente ya luego con el paso del tiempo, la colonización y la expansión del cristianismo en sus múltiples facetas por varias partes del mundo, cualquier práctica que fuese diferente a la judio-cristiana era brujería. Por ejemplo, lo del Shabbat ni siquiera es un término, o sea, es un término del judaísmo. Ellos celebran su Shabbat, pero lo nombraron el Shabbat de las brujas porque también el judaísmo estaba perseguido, ¿no? Entonces era como una manera de relacionarlo de esto está mal y esto también, o esto está mal y esto está peor, ¿no? Okay. Sí, de ahí, entonces, pero para mí, el concepto de bruja, personalmente, es el de una mujer con conocimiento, el de una mujer que, pues, se la pasa rompiendo esquemas sociales, ¿no? O sea, parte de lo que se hace en el 8M, en el feminismo, también está vinculado pues simbólicamente, ¿no? A una confrontación a la persecución de las mujeres, porque lo que fue la persecución de las brujas no solo fue una persecución de brujas, fue una persecución de mujeres, ¿no? Que murieron algunos hombres en el proceso, claro, pero fue una cacería masiva de mujeres, ¿no? Entonces, la brujería también, creo que el hecho de que las mujeres que abrazamos nuestro conocimiento, lo expresamos y buscamos una vida de libertad en conexión con la naturaleza, en conexión con nuestra intuición, pues rompe muchos esquemas y todo lo que rompe esquemas religiosos, sociales, patriarcales y todo, pues viene siendo también como una práctica de brujería, ¿no? Es disruptivo. Entonces, por eso yo me autonombro bruja, principalmente también como una manera de hacerle frente a esta figura espiritual que nos han puesto o que nos han impuesto también desde la virginidad, ¿no? Porque las mujeres tenemos que ser vírgenes o PUTAS, ¿no? Entonces... ¿Qué se llama nación pelana? Creo que está de más que te diga que puedes insultar. Es que ya no sé. Sí, ya no sabemos qué dice el algoritmo. No, arreglamos, no te Pero, preocupes. o sea, las religiones nos han implantado nada más como dos personalidades. Entonces, toda mujer que disfruta de su sexualidad es una puta. Y también la libertad sexual está vinculada a la brujería. Por ejemplo, las que sabían que hierbas eran para no embarazarse o para desembarazarse eran las brujas, ¿no? Entonces, y es una de las cosas, o sea, las brujas, dentro de este concepto, de este imaginario, entendían que si una mujer no quería tener hijos y las razones por las cuales no los querían tener, las apoyaban y las acompañaban dentro de lo necesario para que las mujeres tuvieran autonomía sobre su cuerpo. Y es exactamente lo mismo que está haciendo el feminismo, ¿no? Wow. Entonces prácticamente el hecho de que se sigan llamando brujas no es que uno lo tenga que satanizar de la manera en la que estamos acostumbrados, porque pues no es que me incluya, pero sí es algo con lo que me familiarizo. Es más que nada hacer honor a la injusticia que se vivió del hecho de que pues únicamente era gente o mujeres que sabían. Sí, y impartían un conocimiento entre ellas mismas. Y por ejemplo, en el caso de América y América Latina tiene un proceso también diferente. La Inquisición fue desde un lugar diferente también. Pero sí, pues tuvieron muchas de las prácticas que tenían acá los pueblos originarios,
pues eran prácticas animistas también, ¿no? Y politeístas y todo. Y a eso se le nombró también brujería, y no fue como una persecución como tal, fue más como un destrozar todo lo que tenía que ver con su cosmovisión e imponerle la cristiana, ¿no? Que fue, creo que, un proceso todavía como que más, un proceso diferente, pero siempre dentro de la misma estructura de que aquí solamente cabe este sistema de creencias, ¿no? Ok. Entonces, pero vaya, a las personas que hoy por hoy aún tienen una práctica espiritual animista en conexión con los espíritus del territorio, pero al mismo tiempo con una mezcla medio católica o cristiana, se les conocen como brujos mayas, ¿no? Y hay otros que son los jmenes o las ishmenes, ¿no? X-Men. Sí, o sea, sí, Se escribe, ¿no? X-Men. Sí, Ishmen es las mujeres. Ish es... X-Men, hombre, Ishman, mujer. No. Jmem, así, es hombre. Ish es mujer. Es un, digamos, como un prefijo para señalar femenino. Sí. Ok. Jmem es al hombre. Ok. Hasta maya sabes. No, pero bueno. pues es que estudié la facultad de antropología, algo se te pega, ya, ¿no? eso sí, Algo de ñoña se te pega. Sí, entonces, y así en varios lugares, o sea, muchos, por ejemplo, en las partes de Sudamérica y todos les dicen como a las personas que se dedican a la espiritualidad se les consideran chamanes, pero el chamanismo realmente viene de otro lugar, pero llegaron los europeos y dijeron, eso es chamanismo, entonces de ahorita se promueve el chamanismo como parte de la continuidad de una espiritualidad de los pueblos originarios, ¿no? Como la resistencia de estas cosmovisiones, pero en definición no necesariamente corresponden al chamanismo, solo se ha apropiado porque los europeos así lo nombraron, ¿no? Ok. Sí, wow. es todo un rollo. No, mucho. 12 minutos de explicación, vaya. Perdón. No, el asunto es que tenemos que hablar de ti. Pero sí. Fue muy completo todo lo que nos dijiste. La verdad es que sacas un poquito de todas las dudas que pueden surgir de todo este show. ¿Cómo decides practicarlo? Pues digamos, yo en el stand-up, yo comento que salí del closet de la brujería, ¿no? Porque pues es algo que yo he tenido toda mi vida. O sea, yo tengo un linaje, digamos, ¿no? Mi bisabuela era bruja, mi abuela leía las cartas, ¿no? Se sospecha por ahí que del lado de mi madre había una partera que a lo mejor era Ishmem, ¿no? Pero y yo pues desde niña sentía y veía cosas, ¿no? Algunos lo llaman neurodivergencia, ¿no? No es cierto. Yo desde niña como que fui una niña muy rara, ¿no? Entonces, como que a lo largo de mi vida se iban manifestando ciertas cosas que siempre me llevaban al esoterismo. Siempre, como que todo en mi vida se iban manifestando fases en las que el esoterismo estaba constante y presente en mi vida. Hasta que ya no lo pude seguir ignorando, y gracias, de hecho, al feminismo, es que yo estaba como en un conflicto también, porque me convertí, o sea, yo pasé de ser una chica muy católica, de que iba a apostolados, yo pertenecía a un coro jesuita. Órale. De que iba a misa todos los domingos y todo, y conocí el budismo, una escuela budista japonesa en el centro. Y esta práctica no era la práctica de que te sentabas así y meditabas, ¿no? Era una práctica de entonación, que era como por la repetición de un mantra, ¿no? Y además era muy esotérico porque había que poner velas, incienso, y que 3 inciensos eran tu vida pasada, tu vida presente, tu vida futura. Recitábamos en liturgias en japonés y todo el rollo, ¿no? Okay. Entonces, y a mí me gustó mucho
esa religión como que, porque en ese momento me dio como un confort, después del fallecimiento de mi papá como que yo me perdí. Okay. Y como que yo ya conocí el budismo mucho antes de que mi papá falleciera, pero cuando mi papá fallece, yo lo abrazo completamente porque fue como mi refugio y me ayudó a entender la muerte, ¿no? Okay. Entonces, y de ahí yo tuve como una práctica como de 7, 8 años. Me di cuenta que era otra práctica religiosa con dogmas, con doble moral y con muchas otras cosas. De hecho, técnicamente era una secta. Órale, tienes que traer a 4 más, ¿no? Sí, casi, sí. O sea, la parte del asunto era que teníamos que... éramos como Miss Universo porque queríamos la paz mundial, ¿no? Y creíamos que solamente a través de esta práctica podíamos alcanzar la paz mundial. Okay. No abrazar la diversidad, ¿no? Otra vez imponer una misma religión a todo el mundo. Y pues teníamos que invitar a todos, que dar la ley y invitar a las juntas. Y no era como que tuviéramos que llevar una membresía, pero más o menos, ¿no? Parecía. Entonces, y yo me fui como dando cuenta de eso y entonces entré en una crisis de ¿y qué hago? No sé qué hacer, ¿no? Porque no quiero regresar al catolicismo, siento la necesidad de conectar con mi espiritualidad, o sea, yo sentía como esa necesidad de conectar con el mundo espiritual. Y pues por la Facultad de Antropología y las amistades y por el mismo movimiento que empezó a evolucionar y todo eso, pues yo conocí más sobre el feminismo y en el feminismo me encontré con varios textos en donde hablaban que en la era paleolítica los primeros indicios de religión en la humanidad pues fueron dirigidos por sociedades matriarcales. Y que los primeros conceptos, ¿no? de sacerdote o sacerdotisa eran las mujeres las que lideraban espiritualmente, ¿no? Lo que se le consideraba como chamanes, ¿no? El chamanismo. Entonces, pero era algo que a mí me impactó mucho porque justo además los bultos que se encontraron de esas épocas eran de la era en la que eran tribus seminómadas, ¿no? Se quedaban un tiempo, tenían pequeños asentamientos temporales y conforme a las estaciones y todo, las mismas sacerdotisas decían, bueno, ya es momento de movernos porque la tierra necesita regenerarse, ¿no? Entonces se cambiaban. Entonces los bultos de adoración, ¿no? De las diosas, o el primer concepto de deidad fue desde la feminidad, porque la mujer es la que da la vida, claro, ¿no? Desde este concepto de que las mujeres somos las representantes de la divinidad que otorga la vida, ¿no? Los hombres también, pero el portal éramos nosotras, ¿me explico? Entonces, ellas, pues sus deidades eran deidades que pues podían trasladar de un lugar a otro sus bultos, y eran mujeres gordas, mujeres con caderas y glúteos grandes, senos grandes, vientres abultados, porque representaban justo toda la circularidad que representa el portal de la vida, ¿no? Okay. Entonces ahí fue cuando como que me explotó la tacha, ¿no? Así me explotó la tacha de la espiritualidad y dije, claro, necesito conectar con mi lado femenino, necesito conectar con la divinidad femenina, ¿no? Entonces fui como indagando por ahí sobre diosas y cómo ha evolucionado el concepto de la diosa, en qué momento también la llegaron a demonizar y todo esto, ¿no? Y me topé con una deidad que se llama Hécate, que es la diosa de las brujas, ¿no? Y Hécate es una deidad muy antigua, es una divinidad, porque ni siquiera se le puede considerar deidad, porque realmente era una titánide dentro de la mitología griega. O sea, estaban los titanes antes de los dioses, ¿no? Entonces, y los titanes tuvieron otros hijos que no eran dioses, eran titánides, ¿no? Okay. Entonces, entre estos estaban Hécate, que el mismo Zeus la respetaba y la veneraba, y le concedió poder sobre el cielo, el mar y la tierra, ¿no? Okay. Entonces yo me sentí como muy atraída, y yo me había dado cuenta que a lo largo de parte de mi infancia y mi desarrollo,
yo recibía señales de ella, ¿no? Y todo, entonces, y fue cuando dije, bueno, ya, ¿no? Entonces abracé a practicar, a ser devota de esta deidad, y eso me ha abierto muchas puertas, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije sí, o sea, porque además ella es la defensora de las mujeres, es la defensora de la justicia, es una deidad muy justa, y justo lo que ella ahorita, como que lo que yo siento es que esta deidad lo que busca es este equilibrio y retribución de todo lo que pasó a partir de la persecución de las brujas, o sea, sus hijas, las hijas de Hécate, fueron quemadas en la Inquisición, ¿no? Entonces, ahorita, creo que ese fuego que nos está despertando a nosotras como movimiento, o sea, es ahora para que nosotras nos unamos y retomemos nuestro poder, nuestro lugar. Y cuando la gente habla de poder, la gente piensa que es el poder por encima de los demás. Lo único que buscamos es autonomía y libertad, ¿no? O sea, tan sencillo como eso. Sí. Y viene junto con la persecución de lo que, o sea, junto con lo que antes era perseguido, ¿no? Entonces, yo me conecté mucho con esta idea de que hay que romper con ese estigma, porque si yo digo, ay, gracias a la diosa, a muchos les va a hacer el ruido de, ay, está haciendo un sacrilegio, ¿no? ¿Cómo se le ocurre decir que Dios es mujer? ¿No? Pero ¿por qué no? Si es el que da la vida, ¿por qué no también tendría una faceta femenina? Claro. ¿No? Entonces justo como que ahí encontré como mi camino en desmitificar el concepto de la divinidad femenina, claro, y de todo lo que tiene que ver como bruja desde un lugar que siempre ha sido incómodo, pero ahora para que querramos estar ahí, ¿no? Okay. Wow. Y de todo esto, ¿en qué momento entra el stand-up? El stand-up, Pero no entiendo, pero empezaste, dijiste que en el stand-up saliste del closet de esto. No, en el stand-up una vez comenté, pero para una rutina, ajá, que yo salí del closet de la brujería. Ah, ok. Así. Ah, ya entendí. Lo que yo el stand-up aquí en Yucatán, para el 2018, 2018, yo empecé con el stand-up con unas amigas que se llaman Arrabaret Colectiva. Okay. Ellas fueron las primeras como en abrirme las puertas, entre otras cosas, ¿no es cierto? Porque ellas son cabareteras, ¿no? Ah, ya. Cabareteras feministas, ¿no? Ah, ya. Son una colectiva. Entonces yo inicié con ellas a hacer stand-up. Les dije, oigan, quiero hacer stand-up, tengo una rutina, tengo esto. Pues nos tallereamos, me apoyaron muchísimo, y todo. Llegué a sacar como una rutina de 1 hora, ¿no? Y todo. Y era cuando casi no había stand-up acá en Mérida. Y si había, estaba pues principalmente ocupado por hombres, ¿no? Entonces, fui como de las primeras en hacer eso, pero luego lo dejé porque la vida académica me volvió a jalar, ¿no? Y y ya luego hasta hace el año pasado, mi amiga Friki, mi amigo Charlie empezaron a ir a un bar a hacer a los open mics, porque mi amiga se metió al curso. Okay. Mi amigo Charlie también, mi amigo Friki se metió al curso, Charlie también se metió, y me empezaron a decir, dale tú, que no sé qué anda. Yo nada más iba de fan de mis amigos, ¿no? Y justo como que no me animaba porque en el bar en donde se estaba dando los open mics antes, pues como que el humor era muy machista, ¿no? Sí, muy machista, homofóbico, hasta cierto punto medio violento. ¿En el tucho estabas? No. Mira. 2, 3. No. Entonces, y dije, bueno, entonces le empecé ahí, como hice un par de open mics allá, pero en donde me sentí cómoda fue justo más en Harvest Comedy. Cuando mis amigos empezaron a ir a Harvest Comedy, dije, no, aquí está chido, justo porque vi que empezaron a hacer
Mujeres Arriba, vi que empezaron a hacer ay, perdón, sonó la alarma. Justo vi que empezaron a hacer también como lo del colágeno, el colectivo. O sea, varios colectivos de mujeres, ¿no? Perdón. No. Pastilla contra la dislexia, no era eso. No, era Estrógeno Fest. Empezaron a hacer el Estrógeno Fest y todo eso. Entonces, ahí fue que empecé como que me gustó un poquito más el ambiente, me animaba un poquito más a los opens y todo. Y ya Charlie, no sé si ya estuvo acá o va a estar acá. Charlie Pereira. Tienes que invitar. ¿El Pejelana? No. También se llama Charlie. ¿No? Charlie Pereira, Charlie Tosis. Charlie Tosis. Estoy muy desconectado con los nombres. Él, como ya estaba, en que empezó a trabajar con los de Harvest, armó un show que se llama Trastornadas. Uh-huh. Que próximamente, otra vez en 2025, en donde estábamos, pues, Friki, Lucía, Charlie y yo hablando sobre nuestros trastornos mentales, ¿no? Entonces ahí es en donde yo hablo de que ser bruja se siente como tener una neurodivergencia, porque básicamente todo el mundo cree que yo estoy loca. Entonces, y a partir de ahí como que me empecé a animar más. Eddie me empezó a invitar a Mujeres Arriba y vi que como que ahí es donde me sentí como más libre de poder hacer una comedia más disruptiva. Yo siempre he sido así. O sea, cuando las de Arrabaret me presentaban para el 2017-2018, me presentaban como comediante transgresora, ¿no? Y aquí me bautizó Eddie como disruptiva. Entonces, y sí, o sea, ese es como, siempre ha sido como mi objetivo y es en la comedia en donde siento que se puede como acercar un poquito más. Porque luego ese tipo de temas de los que estábamos hablando hace un ratito, en una cuestión como muy seria, como que hay gente que se aburre, sí, ¿no? Pero si te lo digo así divertido, contándote chistes y todo eso, pues ya te entra desde otro nivel y te empiezas a cuestionar. Y ese es como mi trip, ¿no? O sea, invitar a cuestionar que lo que piensas, ¿por qué lo piensas? ¿Porque te lo impusieron o porque realmente lo piensas, ¿no? Entonces, y así, o sea, así es como empezó a embonar la comedia dentro de esto que soy, que es raro. No es raro, sino que es poco común, por así decirlo. Es raro. No quiero decir de mejor forma, pero bueno. Todo este colectivo, ¿cómo te has sentido dentro de ellos? En el colectivo de Mujeres Arriba, sobre todo en el de Mujeres Arriba, pues yo me he sentido cómoda. Siento que puedo como que expresar, ¿no? Lo que pienso sin que mucha gente se ofenda, aunque ya me tocó, ¿no? Un público una vez difícil, ¿no? No, público difícil. que tiré un poco como de bastante carrilla al Vaticano. Órale. Sí. Y no soportaron, ¿no? No pero está manches. bien, o sea, está bien porque se incomoda, quiere decir que se está haciendo bien, ¿no? Claro. Entonces, y justo lo que me he sentido como abrazada y protegida, porque justo Eddie me dijo, no, es que está bien, o sea, si incomodaste, funcionó. Y si otra persona que nada más le interesa el espacio o quedar bien con todo el mundo, habría dicho, no, quítale un poquito menos de feminismo, quítale un poquito menos Claro. de paganismo y ponle un poquito más. No, pues al ¿no? final no es el objetivo, ¿no? No, entonces siento que sobre todo en el colectivo de Mujeres Arriba y en el de el Estrógeno Fest y todo, es en donde pues las mujeres se pueden permitir hablar de ciertos temas que incomodan, pero que son necesarios también para todo el público, ¿no? O sea, y qué mejor tocando temas que incomodan que con la risa, como yo te decía hace un rato, ¿no? Claro. Sí. Qué chido, qué chido. Una pregunta, entonces, ¿tú cómo podrías invitar a las chicas? Porque pues como comentaron tus compañeras en las anteriores entrevistas, ¿no? Al final el stand-up ayuda a darles voz, a tocar temas o trabajar cosas que pues usualmente crecimos en un mundo muy conservador, en unas familias conservadoras la mayoría.
y pues no se hablan de temas que se deberían de hablar, como la menopausia, como la sexualidad, cosas que el hecho de por el hecho de no hablarlas nos lleva a muchos problemas, cuando la realidad es de que pues si se habla es porque existe y porque pasa y porque afecta y porque nos podemos ayudar entre todos, ¿no? ¿Tú cómo invitarías a las chicas, a las mujeres a formar parte o a tener esa iniciativa de tratar de buscar su voz en el stand-up? Primero que nada es que no tienes por qué estar en un lugar en donde te sientes incómoda o donde no sientes que perteneces, ¿no? Claro. Entonces, si dentro de este espacio de comedia o dentro de alguna otra colectiva, ¿no? Sobre todo en la comedia, si es algo que te gusta, si no te incomoda estar, ¿no? Frente al público, o si es algo que siempre has querido probar, anímate a hacerlo, porque de que estés haciendo lo que te gusta, pero que sea un poco incómodo, o a que sea a estar en un lugar muy incómodo y que además no te gusta y que además sientes que no perteneces, ¿no? Pues qué mejor, ¿no? Que probar cosas nuevas, porque siempre probar cosas nuevas es incómodo, pero si tú vas con una actitud diferente, desde el conocer y desde el buscar ser tú mismo, si tú sientes que hay algún espacio en el que puedes ser tú misma, en el que no tienes por qué pretender o callar o o disminuir o bajar tu voz, ¿no? Pues es el lugar correcto a donde tengas que ir, ¿no? Aunque de repente al principio sea incómodo, con el paso del tiempo te vas a ir como... Vas a ir encontrando esa ocupación de tu propio espacio. Y sobre todo es eso, ¿no? Si no se habla de religión, ¿cómo entonces vamos a abrirnos a más tipos de cosmovisión y cómo vamos a ver también la realidad en la que se construyeron ciertas religiones, ¿no? La realidad oscura, ¿no? Pero si no conocemos esa realidad oscura, entonces caemos en dogmas. Si no se habla de sexualidad, entonces ¿cómo vamos a prevenir embarazos, enfermedades de transmisión sexual, entre otras cosas, ¿no? Abusos, entre otras cosas? Si no hablamos de política, entonces ¿cómo vamos a tomar mejores decisiones como ciudadanos, ¿no? Y una de las cosas, o sea, una de las herramientas más útiles pues para los sistemas de opresión ha sido justo el silencio, ¿no? El silencio y la ignorancia. Y si a través de la comedia, si a través de estos espacios como los que brinda Harvest Comedy o el colectivo de Mujeres Arriba, se van a hablar de estos temas de una manera lúdica y entretenida, pues es ahí hacia donde tendríamos que ir para entonces tomar también mejores decisiones como individuos dentro de una sociedad, porque si los artistas nos debemos un poquito a la sociedad, ¿no? Entonces creo que ese es como lo que yo iba a decir. No, excelente, muy, muy valioso todo lo que nos has compartido, de verdad. Agradezco mucho que nos hayas acompañado. Espero que puedas volver y platicar más a fondo Claro. lo que dedicas, lo que haces. Siento que diste un mensaje muy valioso para las y los que nos vayan a escuchar, porque pues al final el mensaje es para todos, ¿no? Tenemos que aprender a convivir y pues todos tenemos una voz que pues al final tenemos que usar para bien, no para aplastar a los demás. Sí, exactamente, sí. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. No, esta es tu casa. ¿Tienes algún mensaje que quieras dar a la gente? ¿Páginas en donde te sigan? Pues me pueden seguir en redes sociales como Isabel Pino Flores, así con todo y CURP. Estoy en Instagram y en Facebook, también en TikTok, no soy tan activa en TikTok. Y pues les esperamos, no sé cuándo vaya a salir pero les esperamos en Harvest Comedy. Sigan las páginas de Harvest Comedy y de Mujeres Arriba. Excelente, muchísimas gracias de nuevo. Gracias por acompañarnos y pues manda a los que llegan hasta acá, no olviden compartir el capítulo, nos estamos viendo. Bye.